Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Todos. Hoy muy contentos de tener a César Piñeros, un grande de la comunicación en Colombia, un hombre que nos informa día a día qué es lo que está pasando en el país, además muy tarde, a las 11 de la noche, un hombre trasnochador, pero con ese compromiso de informar a todos los colombianos, un hombre que viene de provincia como yo, de Medina, Cundinamarca, y que además tiene el compromiso como jefe de todo este esquema informativo de RCN para poder compartir con nosotros qué es lo que sucede en el día a día. César, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en La Voz de Todos. Carlos Felipe, gracias por la invitación y pues nada, aquí vinimos a hablar un poco de mi trayectoria, del trabajo, de lo que hacemos y de verdad muchas gracias por este espacio. No, César, gracias a ti. Y pues quiero preguntarte cómo fue tu infancia en Medina, Cundinamarca, qué fue lo que te llevó a ti a querer informar, comunicar a nuestra gente, por qué te metiste en este tema. Bueno, este tema nació con una izada de bandera y la frustración tal vez de una de mis maestras que me dictaba ciencias sociales ya no está, pero ella siempre quiso ser periodista y comunicadora social. Y cuando estábamos en una actividad de una izada de bandera, recuerdo tanto en octavo grado, ella propone hacer un noticiero. Ninguno de mis compañeros se atrevió en ese momento a presentarlo. Entonces yo levanté la mano y dije, yo lo quiero hacer. Y desde ahí yo creo que empezó como esa espinita a seguir creciendo, a seguir creciendo. Y en ese momento recuerdo que le dije a mi maestra Elvira Parrado, le dije, yo quiero ser periodista, yo quiero ser comunicador y quiero ser presentador. Y ella dijo, ese fue mi gran sueño frustrado, ojalá tú lo puedas cumplir. Y pues con el tiempo allí empezó el proceso. No fue fácil, porque yo no arranqué inmediatamente, salí del colegio porque salí a los 16 años. Hay como una crisis financiera en mi familia y la crisis financiera me golpea a mí. Entonces llego como a los 21 años a Bogotá, pero llego a trabajar y duré bastante trabajando y ahorrando para empezar a pagarme el primer semestre. Como a casi todos nos ha tocado en la vida trabajar y estudiar. Así es. Eso es muy bonito porque uno valora aún más ese proceso educativo. También supe que fuiste profesor primero antes de entrar a comunicar. Sí, esa es otra, digamos que otra etapa muy bonita, la estoy la sigo explorando con un diplomado de periodismo, de presentación y de reportería. Es una experiencia muy bonita que uno tiene, digamos que directa con los estudiantes y sobre todo, digamos que aparte de tener que contar y con todo el gusto del mundo, todas las experiencias del periodismo, poderles dar como una voz de motivación también a los estudiantes. Hay estudiantes que ven muy duro el ingreso a los medios de comunicación, pero lo que yo siempre les cuento es también mi historia de vida para que se motiven. Lo hago en las universidades, lo hago en charlas, lo hago en clase porque a veces hay personas que están desmotivadas, están estudiando, pero están desmotivados porque creen que ese paso va a ser muy complejo, muy difícil. ¿Y cómo fue tu entrada a los medios de comunicación? ¿Cómo fue que hiciste tú esa entrada además a RCN? ¿Cómo empezaste adicionalmente tú a incorporarte dentro de los medios nacionales, los grandes medios? Sí, yo trabajaba antes en el sector de las licitaciones públicas con el sector de la vigilancia de la seguridad privada. Lo que hacía era preparar licitaciones y presentarlas en audiencias y toda esta cuestión. Era asistente de esa área y así es que voy pagándome, digamos que con las comisiones que uno se gana de las licitaciones, pues voy pagándome también la universidad. Y cuando ya estaba en el periodo, digamos que de hacer la práctica profesional, busco el medio de comunicación para hacer mi práctica profesional. Me habían contado que era muy difícil que estuviera en los grandes canales y que las asignaciones en los grandes canales no eran como muy significativas para los practicantes, eran de actividades menores. Entonces dije, yo me voy a ir por dos canales más pequeños en donde la oportunidad sea mejor. Eso lo planeé. Entonces, el plan me salió bien. Cuando presenté mi prueba en Cable Noticias, arranqué en Cable Noticias, hice mis 6 meses de práctica.
por cosas de la vida, les gustó mi trabajo, me quedo, sigo contratado y arranqué cubriendo todo lo que fue las noticias judiciales, altas cortes, procuraduría, contraloría, y así arranqué, estuve tal vez 3 años y medio en Cable Noticias, también presenté en Cable Noticias la franja de la tarde y de ahí tocó las puertas en RCN. Tengo que decirlo que no era lo que yo tenía planeado en ese caso. Quería irme para otro medio de comunicación, pero bueno, hay cosas que no las controla y creo que ha sido la mayor bendición. Mi casa es RCN, vivo feliz con los jefes, de lo que aprendemos, digamos que a diario y los valores que tenemos de verdad los Quien- comunicadores para estar Quienes allí. creemos en Dios pensamos que los tiempos de Dios son perfectos y adicionalmente que Él lo pone a uno en el espacio necesario. A Sí, mí me ha señor. pasado lo mismo. Yo aspiré a algunas cosas y nunca salió, pero mi Dios me llevó a cosas más importantes. ¿Cuáles fueron esos momentos que tú has vivido como comunicador social, eh, que tú has cubierto, que hoy tienes en el corazón y que los recuerdas, que fueron grandes momentos? Yo recuerdo tal vez 3 momentos. Uno duro porque le enseña que la fragilidad humana es tremenda y está en cualquier lugar la encuentras y está ahí más cerquita de lo que crees. La intervención que hizo Enrique Peñalosa en el Bronx fue uno de los momentos que más me tocó conocer cómo el humano puede llegar a niveles muy, muy, muy bajos eh, por el tema de las drogas, por el tema de las sustancias, por el tema de la prostitución. Conocer cómo operaba el Bronx, cómo funcionaba, cómo se daba la explotación a los menores de edad, cómo era que llegaban finalmente los menores hasta este sitio y eran prostituidos. Entonces eso me marcó muchísimo. Recorrer esos túneles del Bronx también. Yo no entendía cómo funcionaba eso. Entonces eran sitios macabros, la energía era demasiado pesada. Ese sitio me marcó muchísimo. Los 16 días en el paro agrario, en la administración Santos, también el dolor de los campesinos cuando recorrimos parte de Boyacá, que lo hicimos a pie, fue muy doloroso estar con los campesinos en las montañas, conociendo sus historias, porque allí de verdad eran campesinos, gente de Ruana que estaba peleando por sus derechos, las largas jornadas también de esas negociaciones, eso también me marcó bastante. Y la más reciente fue la del huracán Iota en San Andrés y Providencia. La destrucción que dejó el huracán en Providencia fue una cosa devastadora. Los testimonios de la gente, conocer cómo quedó esa isla tan hermosa y que de verdad quedó hecha trizas, también fue muy doloroso. Creo que esos han sido como unos 3 momentos que me han marcado muchísimo en el periodismo. Y de esos tres momentos, eh, ¿cómo ves tú el cambio? Si hubo un cambio o no hay nada de cambio a raíz de eso, del momento de esos paros, la preocupación que se tiene con la intervención que hizo Peñalosa en su momento al Bronx y pues Iota, que pues yo siendo contralor pues vigilamos toda esa reconstrucción eh, que se hizo, digamos que eso fue muy importante, la reconstrucción allí de San Andrés y Providencia. Pero ¿cómo ves tú eso y qué impacto has visto tú en la realidad de los ciudadanos con lo que tú has visto y comunicado? A mí me alegra enormemente, Carlos Felipe, la transformación, por ejemplo, que vivió el Bronx. El Bronx pasó de ser la famosa L convulsionada y llena de criminales por un distrito creativo. Creo que ha sido uno de los proyectos más bonitos que he visto en esa zona. Lamentablemente, los fenómenos se trasladan y de allí se han trasladado a otros lugares en la capital de la República, pero es bonito ver que en donde antes hubo miseria, criminalidad, pues se están levantando unos grandes proyectos educativos, sobre todo dirigidos a los jóvenes. No he tenido la oportunidad de ir a Providencia después de todo el tema de los proyectos y todo lo que adelantaron allí en la isla. Hace poco fue uno de mis compañeros y, pues se hizo muchísimo por Providencia. Entonces, eso también
digamos que me alegra muchísimo. Y con el tema de los campesinos, pues uno sabe que ya las cosas han cambiado mucho para ellos. En esa oportunidad ellos lo que reclamaban era que esos intermediarios se estaban quedando con todo el dinero y que a ellos no les estaba quedando nada. Creo que ahora algunas cosas han cambiado, pero pues el fenómeno no deja de existir. Muy desafortunado, muy desafortunado. Eh, César, ante estos cambios en la tecnología, los nuevos desafíos de el periodismo digital, ¿cómo se han ustedes acomodado a estas nuevas realidades? ¿Qué nuevas metas y desafíos encuentras tú en ese sentido? Tenemos un gran reto y es luchar contra la desinformación. La gente está abrumada por las redes sociales y pues uno entiende que eso es inevitable estar pegado de las redes sociales, pero, pero digamos que el gran reto que tenemos en este momento los medios de comunicación es con esa desinformación, Carlos Felipe, porque tenemos a la gente creyendo en cualquier cosa que sale, cualquier video que sale ahora con la inteligencia artificial es aún más complejo. Es muy fácil ponerle voz a una imagen y darle movimiento, entonces la gente todo lo que ve allí lo cree. Nos hemos encontrado casos en donde la misma gente ve a figuras ilustres de la medicina, pero transformadas o manipuladas por la IA, que están dando recomendaciones de X o Y producto. Entonces la gente está comiendo cuento de eso. Yo creo que es un momento sobre todo para reflexionar en el sentido de hay que saber muy bien a dónde acudo para recibir información. Siempre hemos insistido desde los medios de comunicación, busquen las fuentes oficiales o busquen los grandes medios de comunicación. Los medios de comunicación obviamente tienen unas editoriales, eso es normal, pero las editoriales no son mentira, ¿sí? Claro, que no compartas una postura y otra es una cosa muy diferente, pero Ujú. la verdad está ahí. Que la gente pueda de verdad buscar esos medios de comunicación o las fuentes oficiales para enterarse y no las redes sociales, porque tenemos inclusive influencers eh, entregándole al país y a un montón de comunidad información que no es exacta, que no es cierta. Entonces yo creo que también hay un montón de responsabilidad en la gente que ha captado una gran cantidad de público y yo creo que el reto está ahí. Estamos de verdad peleando con la desinformación. O sea, ¿tú crees que hay que formalizar ese sector de la generación de contenidos, que hay que adicionalmente mirar muy bien y regular todo ese tema de la información también para que no haya sicariato moral? Todos hemos sido víctimas del sicariato moral en algún momento, pero yo estoy, digamos, muy de acuerdo contigo en que estamos en un momento de mucho riesgo en materia informativa y que no hay una regulación clara y consistente en ese sentido. Y lo vemos en todos los ámbitos, en el ámbito político, en la misma farándula, la gente tiene posturas sobre diversos temas, pero de repente lo agarran, lo acomodan a sus propios intereses. Entonces, eso es importante que exista, ¿verdad? Una responsabilidad sobre quienes están al frente de esos productos, de esos contenidos, porque pues no puede ser así como que vamos entregando información y no pase absolutamente nada. Hay una responsabilidad en todo. Yo no puedo dejar de preguntarte a ti, tú eres padre, tienes hijos, tienes hermanos, Sí, señor. eres tío, Soy tío de muchos sobrinos. eh, y cómo ves en este momento, César, lo que está sucediendo en el país con ellos. ¿Qué, qué, qué piensas tú? ¿Cómo ves, digámoslo así, esas expectativas de nuestros jóvenes, de nuestras familias? ¿Cómo sientes tú, digamos, hoy la circunstancia que estamos viviendo? Es frustrante. Yo creo que esa es la palabra con la que defino. Sobre todo por las noticias de los últimos días, porque uno, no porque sea periodista o comunicador y está acostumbrado a estar informando cada rato, pues liga ese sentimiento también que tiene uno como ser humano y como comunicador por lo que pasa en el país. Entonces, afecta bastante y lo pone a uno a reflexionar sobre el futuro del país, de la sociedad. A veces uno puede tornarse un poco pesimista
porque son muchos los fenómenos que pueden estar golpeando a una juventud que, que parece cada vez más suelta, como que la libertad no es, la libertad se ha convertido como una cosa deliberada de quiero hacer lo que quiera, pero ¿y las consecuencias dónde están? Antes a uno, sin necesidad de que uno tuviera que caer en los errores, pues a uno los papás le enseñaban sobre quién rodearse, sobre dónde estar, las consecuencias frente a muchos actos, pero ahora parece como una rueda suelta, como que todo el mundo hace lo que quiera y yo sí siento que es un poco, hay un poco de incertidumbre frente a la juventud y la tecnología tiene mucho que ver. Hoy en día sí, la familia tiene mucho que ver. Entonces sí siento que hay un vacío. Yo siento que hay como un vacío frente a cómo vamos a fortalecer mental, sobre todo mentalmente a los jóvenes. Ahora estamos también en una era de las enfermedades mentales, de la depresión, de la ansiedad, más y más y más fuertes. Yo admiro mucho, Carlos Felipe, ahorita a los padres de familia porque yo no sabría cómo enfrentar esa situación de que tu hijo, mandas a tu hijo al colegio y regresa llorando eh, porque le hicieron bullying, por no saber enfrentar esa situación. La gente de pronto en unos niveles un poco más altos tendrá los psicólogos, pero hay gente que no tiene para pagar un psicólogo, entonces el trauma se puede quedar ahí, ese niño puede crecer con unos vacíos impresionantes. Entonces es bastante complejo. El desafío para los padres de familia, los vuelvo a decir, los admiro muchísimo, es bastante fuerte. Yo, por ejemplo, mi hija no quiere tener hijos en estas condiciones de país, en donde hay un deterioro de la seguridad, no hay una realidad en materia de salud, vemos que no hay oportunidades en materia educativa y digamos que siento cada vez que nuestra gente necesita una esperanza. ¿Cómo creerías tú que podríamos nosotros volver a confiar? Volver a confiar depende mucho de quienes están en la cabeza y están dirigiendo el país o tienen la oportunidad de dirigir el país y que lo hagan con honestidad. Si yo veo honestidad en alguien, si yo veo coherencia en esos pensamientos como que más visibles, pues uno empieza a creer. Si yo creo si las instituciones lo hacen bien, si desde el punto de vista de la justicia y se aplica bien, la gente empieza a creer en las instituciones o vuelve a creer en las instituciones. Eh, si en la calle veo a gente teniendo actos de buen ciudadano con los demás, de respeto, de tolerancia, yo vuelvo a creer. Pero si esto se va perdiendo de verdad, uno lo que hace es decepcionarse. Estamos en un momento tan violento en todo sentido, que tenemos a los grupos armados, pero también tenemos la gente en la calle que se agarra por absolutamente nada. Un solo trancón puede generar una disputa increíble en la calle, que alguien saque un arma y le dispare a otra persona. Entonces hay como un odio permanente, una, una chispa los enciende. Entonces hay un momento como de desesperación, de rabia. Siento que el país está contaminado en todo sentido, con mucha intolerancia. No tenemos inteligencia emocional. Hay que volver y educar a nuestra gente en valores, inteligencia emocional. Ahí hasta educación financiera nos toca con nuestros jóvenes. Pues César, muchas gracias. La verdad, ha sido un placer tenerte hoy en La Voz de Todos. Eh, Muy valeroso tu carrera, tu vida, haber salido de un municipio de la provincia cundinamarquesa, ser un hombre hoy pues reconocido a nivel nacional como un líder en materia de comunicación y pues me imagino que tú también te sientes muy orgulloso de lo que has conseguido. Sí, me siento muy feliz siempre que puedo contar, digamos que la historia de cómo fue que logré, digamos que surtir muchos momentos difíciles de mi vida, pues la gente se llena como de esperanza también. Dicen, hombre, sí se puede llegar, sí se puede llegar bastante lejos. Y digamos que ese es el mensaje que yo siempre le entrego a la gente, los sueños están ahí.
tú mismo te autosaboteas y empiezas a pensar que definitivamente no hay posibilidades. Hay gente que llega a tu vida y llega a entregarte pesimismo, pero tú eres el que puede hacer que ese pesimismo se convierta en otra cosa y se convierta de verdad en buenos mensajes para tu vida. El ruido está ahí presente siempre, pero pues de nosotros depende, de nosotros depende. Soy de Medina, Cundinamarca, un pueblito que en este momento está muy afectado por el tema del temblor. Una inspección que anoche me contaba el alcalde de allá que fue totalmente devastada, la gente estaba pasándola muy mal, pero pues nada, aquí seguimos, de verdad entregándole mucho ejemplo, mucha esperanza a mi tierra que tanto quiero. Bueno, muchas gracias, querido César, y a todos ustedes que nos acompañaron hoy en La Voz de Todos. Mil gracias por toda su compañía, por seguirnos siempre.